Tengan todos ustedes una cordial bienvenida a Entre Caníbales. En esta ocasión nos encontramos en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, acompañados por Marcel Velázquez Castro, quien será entrevistado por Helen Garnica, Mateo Díaz y Miguel Caruaricra, egresados de la Escuela de Literatura. Velázquez Castro es especialista en la literatura y la cultura del siglo XIX. Ha desarrollado trabajos multidisciplinarios, entre ellos la historia de la cultura de Lima, la historia de conceptos de la independencia y de la república, y sobre la historia del pensamiento educativo. Algunos de los libros más representativos son los siguientes: El revés del marfil, Las máscaras de la representación, La mirada de los gallinazos, y recientemente ha codirigido una colección, Historias de las literaturas peruanas. Sin más preámbulos, damos por iniciada esta conversación. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias al profesor por aceptar tener esta conversación. Vamos a tocar una serie de temas vinculados en general con la formación universitaria y también con trabajos particulares de su propia trayectoria. Y un poco juntando ambas cosas, yo quería iniciar con un tema, ¿no? Que es un tema que yo he visto que usted ha trabajado bastante y lo menciona bastante, sobre todo cuando se habla de su imagen de la universidad y de cómo debe ser la Facultad de Letras, ¿no? Que es el tema de la interdisciplinariedad o la multidisciplinariedad, transdisciplinariedad y toda una amplia terminología, ¿no? Pero básicamente me quiero referir a este fenómeno, ¿no? Usted ha tenido trabajos en el que la historia, el análisis de la prensa, la literatura se combinan. Entonces quería empezar planteando este tema y con una pregunta muy directa, es la siguiente: ¿cuáles son las condiciones necesarias para que haya un abordaje interdisciplinario? Y sobre todo lo pienso concretamente en el caso de la formación de literatura de San Marcos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que darse para que se pueda aplicar este tipo de abordaje de manera integral en nuestra formación? Gracias por la pregunta y primero quiero agradecer a la revista Entre Caníbales por la oportunidad de dialogar y conversar con todos ustedes. Quiero comenzar a contestar tu pregunta narrando un poco mi formación académica. Yo empecé estudiando Derecho en la Universidad Católica y hacia la mitad de la carrera me di cuenta que no quería dedicar el resto de mi vida a las leyes ni a los juicios. Y comencé a estudiar literatura en San Marcos. E hice en paralelo mis cursos de literatura y de Derecho. Acabé Derecho allá y luego me dediqué a la literatura acá. Hice un diplomado de estudios de género, he hecho un doctorado en historia, he concluido los estudios del doctorado en historia acá en esta universidad. Entonces yo creo que la condición básica para que alguien aborde un trabajo multidisciplinario es que conozca las disciplinas primero. Acá, lamentablemente, hay muchas experiencias de trabajos que se autodenominan multidisciplinarios o peor aún interdisciplinarios y sin embargo no muestran un dominio sobre cada una de las disciplinas que están involucradas, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, el enfoque de género. Estudié un año, un diplomado de estudios de género y he investigado sobre el tema. Entonces, cuando yo correlaciono género y literatura, lo hago porque tengo formación en ambas disciplinas y puedo entonces pensarlas simultáneamente, puedo proponer categorías o emplear categorías ya postuladas para hacer dialogar estos dos enfoques. En el caso concreto de los estudiantes de literatura, creo que hay un grupo de profesores que estamos empeñados en compartir con los estudiantes, digamos, enfoques o categorías que provienen de otras disciplinas, en particular de la historia cultural en mi caso, ¿no? Creo que otros profesores también están en ese afán, pero es necesario para cualquier trabajo interdisciplinario o multidisciplinario, pues tener un dominio mínimo de las disciplinas involucradas, ¿no? Sí, un poco en eso iba la pregunta, ¿no? Porque yo no sé si es el caso de Helen o de Miguel, pero en mi formación acá en San Marcos, lo que yo he visto es que hay cursos, sobre todo cursos de teoría, interpretación quizás, donde se busca tener un abordaje interdisciplinario, ¿no? Sin embargo, pienso dos disciplinas importantes como son la historia, por ejemplo, o la historia del arte. Nosotros llevamos cursos respecto a esos temas, pero no nos presentan una base significativa para poder trabajar
de manera interdisciplinaria. Entonces, cuando se pasan estos cursos, se trata de llegar a este nivel, pero se han pasado las etapas previas sin las cuales es imposible hacer un trabajo serio, ¿no? Sí, yo creo que en el nivel de pregrado y cuando uno está, digamos, estudiando una disciplina específica, como es el caso de literatura, es muy difícil pensar que el alumno pueda hacer un trabajo interdisciplinario, ¿no? Puede quizá experimentar leyendo, explorando alguna categoría que provenga de otra disciplina, pero un trabajo interdisciplinario requeriría que ese alumno tenga cierta base, cierta formación plena, ¿no? Teórico y crítica en esa disciplina, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener cuidado porque hay como una sobreinflación, ¿no? Se dice prácticamente ahora todo se autodenomina multidisciplinario o interdisciplinario cuando realmente pocas investigaciones lo son, ¿no? A propósito, esta categoría de lo multidisciplinario, tenemos en cuenta, por ejemplo, que uno de sus primeros trabajos, bueno, no es de los primeros, pero en cuanto a la categoría de sujeto esclavista, usted realizó un balance de lo que viene a ser el abordaje a la cultura afrodescendiente en términos desde la historia. Me pongo a pensar en José Antonio del Busto y también desde la perspectiva de la crítica literaria. Me pongo a pensar en algunos apuntes que hace Martín Adán. Entonces noten ese balance que hay dos caminos sobre un mismo sujeto, en este caso el afrodescendiente, y se sienten algunas apreciaciones bastante racistas al respecto. ¿Podría ser posible que estos abordajes unidisciplinarios que tiene la historia y este abordaje unidisciplinario que tiene la literatura recaen en estas malformaciones interpretativas o tal vez interpretaciones deformadas pero voluntariamente? Por supuesto, ¿no? Toda disciplina constituye objetos y ejerce un poder saber sobre ellos, ¿no? Y el abordaje que ha habido tradicionalmente sobre la presencia de la cultura afrodescendiente en la cultura y en la historia peruanas no ha estado exenta de prejuicios ideológicos y de tergiversaciones históricas sustantivas, ¿no? El enfoque del profesor del Busto es un enfoque hispanista, un enfoque bastante tradicional que no reconocía prácticamente agencia en los sujetos afroperuanos, ¿no? Pero hay contraejemplos en la propia historia, ¿no? Carlos Aguirre tiene un libro muy importante que se llama Agentes de su propia libertad, y si yo mencionaría un libro que me motivó a escribir Las máscaras de la representación fue Agentes de su propia libertad, que es un libro que más bien pone el acento en este grupo que forma parte, digamos, de la gente sin historia, pero se demuestra a través del análisis de expedientes cómo los esclavos actuaban y operaban en función de sus propias agendas en el contexto social limeño. Y lo que me interesó a mí es ver cómo la literatura contribuyó a legitimar un sistema de dominación racial y cultural sobre esta población, y cómo a lo largo del siglo XIX aparecía esa constante, ¿no? Y a partir de ahí pensé una categoría que me permitiese explicar, digamos, a este sujeto discursivo que no tiene nombre, que no tiene rostro, porque es un lugar de enunciación, ¿no? Entonces un poco así surge ese primer proyecto, que es efectivamente, creo, mi primer libro, que además viene de mi tesis de licenciatura, y todavía ahí está muy marcado por el derecho, porque si alguien ha leído el libro, la última parte es un análisis de textos jurídicos y políticos, ¿no? Porque eran textos que yo había frecuentado y conocido, digamos, de una perspectiva más jurídica. En ese sentido, por ejemplo, cuando construye esta categoría de sujeto esclavista, retoma algunos principios sobre el racismo de Van Dijk. Sí. Y en todo caso, asumiendo la definición de Van Dijk, que señalaba pues, que las acciones racistas, solo por parafrasear, no eran de alguna manera acciones individuales, sino son acciones colectivas, signadas por pensamientos generalizados o de alguna otra manera, no eran las acciones simplemente, sino que era todo un aparato que construía ese acto del racismo. Pero eso es pensando un poco en el periodo que usted había estudiado, perdón. En el otro periodo, digamos, en el siglo XX o inicio del siglo XXI, ¿cómo se configura este sujeto esclavista? Yo creo que sigue funcionando de una manera más soterrada, más elusiva, ¿no? Pero en la publicidad, por ejemplo, audiovisual, es frecuente encontrar todavía la cosificación del sujeto afrodescendiente asociado al cuerpo,
al baile, al deporte, como significantes hegemónicos que terminan aplastando cualquier otro matiz, cualquier otra diferenciación. El que haya un porcentaje tan pequeño de población afrodescendiente en universidades tiene que ver con esto. Entonces son políticas públicas que terminan siendo interiorizadas, digamos, en la propia dinámica de la jerarquía de los cuerpos y de la subalternidad en el discurso, ¿no? Expresiones coloquiales, ¿no? A mí, por ejemplo, una sorpresa que yo me llevé en mi investigación de las máscaras de la representación fue cuando descubrí, bueno, para mí era un descubrimiento, seguramente mucha gente lo sabía, que la palabra denigrar proviene del latín nigrum y significa hacer negro a una persona, ¿no? O sea, ese concepto de denigrar con el cual nosotros envilecemos a alguien tenía en su contenido semántico el convertir en negro al otro, ¿no? Entonces, claro, ahí tú te das cuenta cómo el lenguaje está pues cargado de una serie de connotaciones ideológicas y que estas siguen operando hasta ahora, ¿no? Yo me recuerdo un poquito cuando, en su análisis de los diarios, Chicha, por ejemplo, en la prensa, también estas imágenes, esta forma de representar al afrodescendiente o al otro en general, aparecen, ¿no? Y ahí se puede dar el diálogo, quizás, entre lo literario y otro tipo de textos, ¿no? Sí, es difícil analizarse y tratar de trazar un camino a mi propia trayectoria, a mi propia producción, ¿no? Pero ahora, obligado por esta entrevista, junté por primera vez todos mis libros y los puse en mi alforja, ¿no? Entonces, claro, al verlos ahí, mientras venía hacia acá, decía, bueno, y finalmente, ¿qué cosa hay de común entre todas estas líneas, ¿no? Y creo que un punto que me interesó a mí desde el inicio fue los sujetos marginales, los sujetos que reciben, digamos, una violencia simbólica de parte no solamente del Estado, sino de las políticas públicas, de la propia interacción con otros grupos, y en ese sentido, digamos, la construcción de lo afrodescendiente en el siglo XIX puede parecer muy alejado de la prensa chicha y las configuraciones de lo femenino o de los cuerpos otros en la prensa chicha, pero hay una conexión que va por ahí, ¿no? Yo creo que la prensa chicha, a pesar de ser una expresión de la cultura popular, termina reproduciendo y subalternizando a los mismos sujetos que pretende vindicar, ¿no? Y en el caso de la figura del afrodescendiente, eso es muy claro, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, si ubicamos este sujeto esclavista ya en el presente, ¿consideraría usted que de alguna manera se ha disfrazado, se ha ocultado o se ha sofisticado? Porque de alguna manera también hay un discurso que difunde este racismo actual, pero seguramente las personas no lo sienten. Hay otra estrategia, me parece. Claro, ha habido muchos cambios, ¿no? Hay un progreso en el espacio público de la tolerancia, de una serie de principios, digamos, propios de las democracias liberales republicanas, de la igualdad formal, etcétera. Entonces, que alguien, digamos, comete un acto de racismo en un espacio público es muy inusual, incluso en países como el nuestro. Pero hay un racismo privado, hay un racismo de trastienda, ¿no? Que sigue funcionando en las relaciones privadas, en el espacio más doméstico, pero que también de vez en cuando se hace presente y se hace patente, digamos, en textos, en imágenes, en publicidad, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, esta famosa entrevista que le hizo Jaime Bailey a un candidato a la vicepresidencia, José Luis Risco, que era una persona, digamos, un sindicalista, un obrero de construcción civil, ¿no? Y Bailey en Televisión Nacional lo sometió a una serie de preguntas de conocimiento geográfico y político simplemente para humillarlo, ¿no? O sea, era un linchamiento, era volver a matar al negro, ¿no es cierto? Ese mandato, digamos, ¿no? De disfrute propio de sociedades que temen justamente verse identificados en ese rostro, porque el problema está ahí, ¿no? O sea, ¿por qué actuamos con tanta violencia contra el indio, contra el negro? Porque los tenemos dentro y no nos aceptamos desde el discurso criollo, ¿no? Precisamente hace unos momentos usted hacía hincapié en el concepto de subalterno. También en sus trabajos sobre la novela señalaba, por ejemplo, cuando aludía al papel de la mujer escritora, la subalternización que enfrentaba esta o la subordinación respecto al hombre blanco letrado. Lo mismo también parecía suceder con los negros y con los indios, que eran vistos como una masa inculta que ponía en constante peligro el proyecto de una nación homogénea que se estaba gestando en la época. Sin embargo, una de las principales críticas que se le hace al concepto de subalternidad es de que generaliza a todos los sujetos, porque asume que estos no pueden enunciar, no tienen la capacidad de agenciar su propia palabra. En los trabajos que usted realiza, por ejemplo, señala cuál es la diferencia. La mujer, pese a que estaba en una subordinación con respecto al hombre blanco letrado,
ella, por ejemplo, todavía podía incluirse en circuitos que quizá no eran hegemónicos, pero podía expresar su voz propia, mientras que el negro y el indio siempre eran hablados o representados a través de un escritor de la élite, o de un escritor en todo caso, ¿no? ¿Cómo podríamos salvar esta suerte de generalización o esta suerte de abstracción para no caer en un simplemente señalar subalterno y agrupar a diferentes sujetos que provienen de diferentes estratos sociales y económicos? Sí, creo que habría que hacer un poco el rastreo, la genealogía, digamos, del concepto de subalternidad, ¿no? Y eso está asociado, digamos, a los estudios postcoloniales en la India, ¿no? Y estuvieron pensados sobre todo para tratar de conceptuar al campesino en los procesos de independencia, ¿no? El caso de Ranajit Guha, por ejemplo, es ejemplar, ¿no? Lo de la escritura en reversa, los campesinos y la historia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, y coincido en la crítica que tú haces, ha habido un uso poco cuidadoso del concepto cuando se ha trasladado a América Latina, y digamos, quizá eso explica por qué el grupo subalterno de América Latina no cuajó, ¿no? Y fue más bien disuelto a los pocos años, y lo que ha terminado imponiéndose en esa línea es más bien las teorías postcoloniales o la decolonialidad a partir del proyecto de Quijano y otros, ¿no? Trato de, quizá en mi primer libro no ingresé a esa problemática, porque no tenía las herramientas conceptuales seguro para hacerlo, pero en mi último libro, En la mirada de los gallinazos, me interesa particularmente esa resistencia de la vida, de los cuerpos y esa acción social significativa que deja huella en los textos incluso de aquellos criollos que están representándolos o en otro tipo de inscripción, digamos, histórica, que cuestiona pues esa homogeneidad que puede dar un concepto de subalterno de manera genérica, ¿no es cierto? Y busco más bien estudiar las dinámicas interiores de cada grupo. Y, por ejemplo, el caso de las mujeres escritoras del siglo XIX es muy distinto al caso de la población afro-peruana urbana del siglo XIX, ¿no? Sus circuitos son distintos. Mercedes Cabello y Clorinda Mato eran mujeres de élite, ¿no? Eran mujeres que habían tenido una educación privilegiada, que además no tenían hijos, y eso importa, porque eso les permitía, digamos, tener una mirada más crítica sobre la maternidad y lo que implicaba, etcétera, ¿no? Y que tuvieron además una praxis, ¿no? Yo creo que eso es lo que las define a ellas, fundamentalmente periodistas, ¿no? Que estuvieron en el espacio público desde el inicio, y por eso se ganaron los enemigos que se ganaron, ¿no? La reacción contra ellas, por ejemplo, de Juan de Arona es famosa, ¿no? Cuando dice mierdez es caballo de cabronera, ¿no? Y de Mercedes y de Clorinda Mato decía mi tea Clorinda, ¿no? Para ridiculizar la forma del castellano andino que usaba Clorinda, ¿no? Entonces sí, hay una pugna, hay una lucha de poder en estos procesos, y usar la categoría de subalterno de manera genérica pues es un poco insuficiente para pensar esos procesos, ¿no? Sobre todo cuando se refiere a sujetos que, además de estar inscritos dentro de biotecnologías, por ejemplo, ideologías, axiologías, preceptos religiosos, si bien es cierto, son cuerpos que desde el poder estatal se presume como controlables, de alguna manera pensamos en el sujeto afro del siglo XIX, las conductas, su sexualidad, su sensorialidad, pues destruía de alguna manera estas biotecnologías preparadas para ellos. De alguna manera, las niñas decentes de esa época tenían el temor que los afrodescendientes se acerquen a ellos. Mi pregunta era, ¿en qué medida o cuáles son los alcances de las biotecnologías y cuáles serían los límites? Sí, bueno, eso es un concepto que yo he empezado a usar en mis últimos trabajos y que sin duda deriva de la obra de Michel Foucault, ¿no? Pero me interesaba a mí marcar cómo en ciertos momentos de la historia cultural en el Perú se construyen instrumentos que intentan registrar, cosificar, representar determinadas vidas que son percibidas como peligrosas o desafiantes para un orden simbólico hegemónico. Y sobre todo me interesaba hacer notar también la resistencia de esas vidas, de esos cuerpos, a esa simbolización, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con lo que tú decías, ¿no? La representación de la sexualidad del afrodescendiente en numerosos textos del siglo XIX
sigue patrones comunes que están marcados por un lado por la fantasía y por otro lado por el miedo, ¿no? ¿Cuál es el miedo, digamos, de la élite criolla? El miedo de la élite criolla es una gran rebelión de esclavos que devenga en una violación masiva de sus mujeres y de sus hijas. ¿Pero por qué? O sea, yo me preguntaba, ¿por qué ese temor aparece tantas veces? Y está ligado a la propia práctica de los varones de la élite criolla, quienes violaban y usaban lo inverso sobre las mujeres del grupo que tenían bajo su dominio. Pero por otro lado, para justificar esa práctica de violación que hacen, construyen a la mujer negra como una fuente de placer inagotable, como un cuerpo sexualmente hipererotizado, ¿no es cierto? Entonces todo empieza a encajar en una estructura ideológica que está articulada con prácticas sociales, porque lo que me importa a mí no es solamente estudiar el discurso, digamos, en el aire, sino cómo eso se inscribe en prácticas y en políticas, ¿no? ¿Cuáles eran los límites estrictamente, o cuáles son los límites de esas biotecnologías? Porque pensamos en que desde el poder estatal puede ser una aspiración y algo predecible que a ciertos grupos sociales uno lo pueda controlar. Pero, por ejemplo, si trasladamos esas biotecnologías al presente, no es que, por ejemplo, Internet pueda controlarlo todo. No es que, por ejemplo, la prensa pueda controlarlo todo. Finalmente hay sujetos que gustan, que sienten y que podrían, de alguna manera, romper esa predicción que se hace el Estado sobre nosotros. Sí, yo creo que los controles se hacen cada vez más sutiles, más sofisticados, ¿no? Probablemente el celular es el gran amo de nuestro tiempo, ¿no? Y se está convirtiendo en un apéndice tecnológico del cuerpo al cual cada vez le rendimos todos mayor pleitesía, es decir, entregamos mayor tiempo nuestro a su servicio, ¿no? Entonces, claro, eso es algo muy distinto a lo que ocurría en el siglo XIX. Y por supuesto habrá gente que disiente y gente que... Tengo algunos amigos, por ejemplo, que no usan celular para nada, ¿no? Y pienso que es una especie de hombres de la resistencia futura, ¿no? Que se están gestando ahí. Me da esperanza por la humanidad. Pero lamentablemente la mayoría, y me incluyo, pues somos esclavos del celular, ¿no? Entonces, hay distintas formas y distintos recursos que van apareciendo y que se van cuajando y que responden a los desafíos de las tecnologías de nuestro tiempo. Pero también está, por supuesto, el factor que tú dices, y ese es un tema, por ejemplo, un ejemplo que creo que podría aclarar este punto, ¿no? Siempre en toda la literatura, no solo peruana, ¿no? Sino latinoamericana, se insiste en que las mujeres negras están asociadas al poder de la lengua, al chisme, a los gritos. Es decir, ellas están asociadas a una sonoridad que no puede ser formalizada en los códigos del buen decir y mucho menos del buen escribir, ¿no? Y esa impotencia, digamos, de la escritura para simbolizar esas voces del otro, nos revelan una práctica en la cual las mujeres negras hacían un uso del habla en el tono, en el registro, en el desafío, que cuestionaba ese poder que quería subordinarlas y que en la práctica pretendía dominar sus cuerpos. Y a través de ese registro verbal, hacia ese espectro sonoro singular de ellas, había pues una disidencia, había pues una ruptura, ¿no?, contra ese orden que las pretendía oprimir. Hace un momento usted hacía hincapié en la figura de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Antonio Cornejo Polar, cuando hace su estudio sobre la novela peruana, inicia con Ave sin nido y omite todo lo que está de manera anterior. Y más bien destaca y discrepa con Escajadillo en esto de que la novela es indigenista porque incluye al indio en un proyecto de nación. Aunque en las palabras del propio Cornejo Polar él señala, ¿no? Clorinda Mato de Turner representaba lo más avanzado de la élite burguesa de la época. Curiosamente, usted cuando aborda el Padre Orán, en Narciso Arestegui, usted hace hincapié en que ya se representaban sujetos indígenas, ¿no? Quizá no como lo hacía Mato de Turner, pero sí señala que también son vistos como una masa que no ha logrado adherirse al proyecto republicano y una masa también que no ha logrado incorporarse plenamente en la independencia, porque el proceso de independencia es un proceso caótico donde se matan entre ellos. Hay un momento en que no se pueden distinguir, ¿no? Incluso usted hace hincapié en que que hay un contraste entre la patria que quería crear el sur andino y la que venía desde la élite criolla. Este gesto de Cornejo Polar de omitir esas novelas, por ejemplo El Padre Orán, y empezar con Clorinda Mato Turner, con Ave sin nido, viene de Mariátegui, a partir de la diferencia que él establece. ¿Qué otros costes literarios o qué otra forma de análisis hemos tenido a partir de que se ha aplicado el estudio de Mariátegui, de que se ha seguido el modelo de Cornejo Polar también, ¿no? El modelo de buscar integrar al indio a la nación
pese a que él ya detectaba que ese era un proyecto fallido, se había omitido la otra historia, la historia de los que ya habían escrito también sobre eso. Sí, toda historia de la literatura y todo proyecto crítico para pensar una literatura omite y deja de lado un conjunto de textos. Esa omisión puede deberse a varias causas, ¿no? Una puede ser simplemente la mera ignorancia de la existencia de los textos. De hecho, en los últimos años han aparecido textos del siglo XIX que antes no se conocían y no circulaban. Pero también puede obedecer al modelo crítico que yo elijo, ¿no es cierto? En el caso de Cornejo Polar, efectivamente, muy cercano al modelo dialéctico planteado por Mariátegui de una literatura colonial, una literatura cosmopolita y una literatura nacional, ¿no es cierto? Cuando yo ingresé a San Marcos, ya de esto hace miles de años, la universidad estaba profundamente dogmatizada, digamos, en el espacio público por las ideas de Mariátegui, ¿no? Todavía ya Sendero estaba de retirada, pero se notaba esa sombra, digamos, omnipresente del padre Mariátegui, ¿no? Y en un proyecto de esos años que se llamaba la revista Ojos y Zafiros, que era un proyecto bastante, como deben ser todos los proyectos de revistas de jóvenes iconoclasta, se me ocurría a mí siempre escribir en contra de la corriente, ¿no? Y entonces escribí un artículo que se llamó Los 7 errores de Mariátegui, y ahí desarrollé, digamos, en detalle varios puntos que consideraba no solamente insuficientes del trabajo de Mariátegui, sino claramente erróneos, ¿no? Y uno de ellos, sin duda, tiene que ver con su lectura del siglo XIX, ¿no? Una lectura muy superficial. Había en ese momento también, es cierto, escasez de textos, hay que decirlo, en defensa de él, y hoy tenemos una mirada mucho más compleja, más tramada. Y en el caso de Cornejo Polar en particular, el olvido, digamos, de las otras narrativas le resta, creo, complejidad a su lectura de la propia Ave sin nido, ¿no? Porque en Ave sin nido, por ejemplo, hay un tópico que está ligado al padre Orán, que es la del cura violador, ¿no? A mí, tono anticlerical, de algún modo. Así es, claramente anticlerical, pero además, y ahí nuevamente se trama con la historia y el derecho, había ocurrido un crimen anterior, o sea, un intento de violación de una joven en el Cusco, que fue famoso, y a partir de ahí es que, digamos, es uno de los hilos argumentativos de la novela, ¿no? Que se recrea, por supuesto. Que sigue en Índole, me parece, que es la siguiente novela de Clorinda Mato, ¿no? Pero la figura del cura violador es una figura omnipresente en la narrativa andina, no solo en Perú, en Ecuador, en Bolivia, son múltiples los ejemplos, ¿no? Y en el caso de Ave sin nido, es ese cura violador el que posibilita que la descendencia mestiza tenga posibilidades de insertarse, digamos, es como el motor inmóvil, ¿no? Esa violación no aparece, no es obscena en el sentido de irrepresentable, pero es la que explica la acción de narrativa, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas no son preguntas que se haría Cornejo Polar ni que le interesaban en su modelo, porque él estaba apuntando evidentemente a estructuras en las cuales quería colocar a la novela de Clorinda Mato en una narrativa indigenista, ¿no? Más tradicional. Incluso usted también en un estudio justamente en el que analiza la novela romántica, por ejemplo, antes de analizar la novela hace hincapié en la visión que tenían los peruanos sobre la Confederación, específicamente sobre Bolivia, y era una visión negativa. A mí me llamó la atención porque este gesto se denomina historia desde abajo, ¿no? O sea, recoger no ya lo que nos está diciendo la gran historia, sino recoger las opiniones que están en la masa. Y precisamente cuando usted hacía hincapié en de que su tesis había analizado textos jurídicos, ese gesto es el que destaca la historia desde abajo. Hay que reconstruir la historia no a partir de la visión tradicional, no a partir de la visión hegemónica, sino a partir de los que crean la historia, que son los sujetos comunes y corrientes. Entonces, eso quizá también es un poco lo que falta a los análisis sobre la novela, porque casi siempre lo que hacemos es aplicar un método, aplicar una teoría, y nos olvidamos y omitimos esta historia. No la gran historia, sino la historia desde abajo, los textos jurídicos, los manuales, o el simple hecho, por ejemplo, de que se reconozcan de que por qué se ponían los apellidos, o se podía saber cuál era el índice de mortandad en determinado pueblo, no a partir de que alguien haya hecho un registro, no a partir de que un historiador lo hizo, sino de que el cura del pueblo registraba esos datos al hacer el acta de bautismo. Entonces, la historia desde abajo, por ejemplo, busca su arsenal, busca sus fuentes, no ya en los textos, sino en las prácticas y en los restos que dejan los sujetos. Y a mí me llamó mucho la atención eso en su análisis, en el hecho de que haga hincapié
no en la opinión de los gobernantes, sino en cómo el campesinado, cómo los indígenas discutían su filiación con Bolivia. Y ahí, por ejemplo, se observaban las disidencias, ¿no? Sí, de hecho ese es un principio metodológico, ¿no? Que está desarrollado en los trabajos de la subalternidad, sobre todo en la India, ¿no? Cómo leer en reversa los documentos, ¿no? El texto literario es un lugar donde hallaremos rara vez la voz popular o la voz de los marginados claramente inscrita en el texto, ¿no? Mientras que en aquellos documentos que nos pueden parecer más cotidianos, más ordinarios, como puede ser un juicio, como puede ser un periódico, pues ahí sí vamos a poder encontrar con mayor precisión esas otras voces inscritas, ¿no? Entonces, sobre todo en un momento en el cual la esfera de lo estético, simbólico, no está definida ni cuajada, como es en el siglo XIX, a mí me parece completamente absurdo hacer un análisis meramente textualista, ¿no? Porque ¿qué cosa es el Padre Orán si yo la saco de esa trama del Cusco, si la saco de la región andina del sur, de los conflictos sobre la Confederación Perú-Boliviana? Pues entonces no voy a poder capturar, digamos, los verdaderos conflictos que están en la novela, ¿no? Y me voy a quedar simplemente en la descalificación estética. Bueno, es una novela de folletín más, llena de enredos y reveses. Volviendo al tema de su ensayo Los 7 errores de Mariátegui, me parece que es un tema rico. Ya son 15 años de ese texto, porque he visto salir en el 2002. Yo veo que ahí usted no solamente hace una crítica a algunos aspectos de Mariátegui, sino hay una crítica a la lectura que se hace de Mariátegui, sí. Porque incluso menciona lecturas que usted dice inteligentes, como la de Mirko Lauer, la de Cornejo, que toman algunos aspectos, no toman el conjunto de los conceptos ideales de Mariátegui, ¿no? Mi pregunta un poco va a hoy en día, y pensando no solo en su formación, en su carrera, sino también en San Marcos en general, ¿no? Es una pregunta más de apreciación. Hoy en día sigue siendo vigente, ¿hay alguna alternativa acá en la escuela a este modelo mariateísta, digamos, entendido en el sentido negativo, en el sentido limitante del término? ¿Y cuáles serían esas alternativas? Pregunta complicada, pero yo creo que las mejores lecturas de Mariátegui llegaron muy tarde, ¿no? No se desarrollaron en el momento debido. Pensemos que este es un ensayo del año 28, ¿no? Y que pudo ser clave, digamos, en la mitad de nuestro siglo XX, ¿no? Para leernos y decodificarnos. Y sin embargo, las mejores lecturas están en los 90, en el 2000, ya cuando el Perú cambió completamente y el esquema de Mariátegui no nos explica cabalmente. Esto no es óbice para reconocer públicamente que probablemente Mariátegui es una de las mentes más lúcidas del siglo XX y un ensayista extraordinario, ¿no? Y alguien que ha aportado, digamos, en la construcción de un pensamiento crítico, pero, digamos, quedó desfasado con la historia social peruana, ¿no? Los desarrollos. Y el último desarrollo pues, fue más bien siniestro, ¿no? Que tiene que ver con el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, ¿no? Y esa lectura dogmática de Mariátegui con la cual cerramos el siglo XX, ¿no? En el caso específico de la comunidad de San Marcos, de comunidad de literatura, iba a decir, aunque ahora pienso que realmente no estoy tan seguro que haya una comunidad de literatura en San Marcos, ¿no? Más bien creo que hay muchos proyectos o algunos proyectos particulares. No hay, digamos, un trabajo conjunto, no hay una agenda académica conjunta, y esto no es una crítica, es una descripción, ¿no? Cada quien ha preferido tener caminos individuales en su trabajo. Creo que nuestro grupo de profesores se caracteriza por esa pluralidad, pero a la vez es una debilidad, ¿no? Porque impide que podamos tener una presencia mayor, ¿no? Y honestamente yo pienso que vivimos una edad de bronce, ¿no? Comparada a décadas anteriores en general, ¿no? No veo yo, digamos, académicos que estén construyendo lecturas o marcos interpretativos significativos en nuestra comunidad. Veo muchos esfuerzos individuales, particulares, algunos mejor, más sólidos que otros, pero no mucho más, ¿no? Pero de algún modo sigue tan marcada, le parece, la estela de Mariátegui. Cuando yo estudié, menos que antes. Prácticamente Cornejo Polari era más o menos la guía. Yo creo que Cornejo Polar ha sustituido un poco esa imagen que yo viví cuando yo estudiaba, digamos, ¿no? Sí, tienes razón. En ese sentido, es Cornejo el último gran manto común de muchos de los profesores de San Marcos, ¿no?
y de ese nivel no apareció nadie, ¿no? Entonces, si de alguna manera ocurrió eso, ocurre estos proyectos básicamente casi personales, acompañados de algunos grupos de alumnos, en todo caso, presiento que San Marcos pensó que se solucionaba todo esto, en este caso la Escuela de Literatura, incluyendo la mayor cantidad de cursos posibles, que de alguna manera el alumno empiece a sentir el aroma de varios cafés. Ajá, entonces, y de paso se sienta bien, ¿no? Porque podría de alguna manera afirmar algo a pesar de haber tenido contacto con un poco de ello. Me pongo a pensar en este ensayo que usted escribió hacia el 2001, en El revés del marfil, cuando usted ahí ya empieza a cuestionar este concepto de literatura femenina y tajantemente afirma ya hacia las conclusiones de que no podemos seguir, o los estudios literarios no pueden seguir por el estudio de la literatura femenina, sino por el estudio de la literatura de género. Entonces, de hecho, hacia el 2017 todavía gozamos de esa confusión. ¿Nos puede aclarar ese panorama en estos momentos? Wow. Bueno, ese libro, El revés del marfil, que es mi primer libro del 2001, ¿tanto tiempo ha pasado? No me acuerdo, 2001, 2002, bueno, en fin, pero sí, ya mucho tiempo. Fundamentalmente era la reunión de mis trabajos en el Diplomado de Género de la Católica y mis cursos de pregrado de San Marcos, ¿no? Supongo. Quizá de la maestría, ya estaba estudiándola también. Y sí, claro, o sea, para mí era muy claro ya en esa época que si había una forma de trabajar de manera multidisciplinaria la literatura escrita por mujeres era a través del concepto de género y no a través del concepto de lo femenino, ¿no? Que ya había hecho agua y que estaba completamente desacreditado en múltiples academias desde hacía ya algunos años. Sin embargo, claro, yo nunca lo contrasté sobre cómo estaba la malla curricular en San Marcos y qué pasaba, ¿no? Pero por lo que me estás diciendo, se ha mantenido ese concepto de femenino por mucho tiempo después, ¿no? Bueno, yo no sé, eso es una... creo que es una... los múltiples tiempos en los que vive nuestra comunidad, ¿no? Hay personas que han quedado un poco ancladas en ciertas categorías tradicionales y no han renovado, digamos, sus lecturas ni sus aproximaciones, ¿no? La vida del profesor universitario es una vida normalmente muy dura, muy agobiante y son pocos los profesores que tienen el coraje, digamos, de renovarse y recrearse, ¿no? Y bueno, quizá hay que mirar a ellos más que a otros, ¿no? ¿Cuáles serían esta distinción tajante entre la literatura de género y la literatura femenina? El género es una construcción cultural, ¿no? Es la construcción cultural de la diferencia sexual que permite, a partir de esa premisa, leer los significantes de poder discursivos, sociales, artísticos, desde la construcción cultural de esa diferencia. La literatura femenina está más anclada a las agendas feministas de la década del 60, en las cuales se pone el énfasis en que la mujer debe desarrollar un lenguaje propio, un orden simbólico específico y de alguna manera convertirse en un agente que rete o desafíe al varón, que es la figura, digamos, tradicional en el rol del escritor. Y que en el fondo lo seguiría alimentando, en todo caso. Yo creo que sí, ¿no? Y que además es una batalla totalmente incompleta, porque la verdadera batalla hay que darla desde el género, lo que significa atender no solamente a la feminidad, sino a la masculinidad, atender a los cuerpos homosexuales, a los transgéneros. Entonces, la multiplicidad, la plataforma género te permite abordar el problema con muchas mayores dimensiones y con un calaje teórico, con un calado teórico mucho más claro, ¿no? Incluido la agenda política dentro de... Dentro de, yo creo que el feminismo terminó angostándose, ¿no? Teóricamente, ¿no? Y un ejemplo de ese naufragio es el concepto de literatura femenina, ¿no? Que ya
yo no conozco casi a nadie que lo sostenga, probablemente habrá algunas personas. Literatura escrita por mujeres todavía, ¿no? Más descriptivo, más neutro. Pero creo que si ponemos dentro de literatura y género, tenemos muchas más posibilidades de ver además alianzas, ¿no? Entre determinada literatura que sea expresión de un grupo de mujeres y de varones subalternizados por el otro lado, o de estos cuerpos intermedios que no se definen con el estilo también. Así es. No es definido, está entre los géneros. Ambiguo y que ha habido mucho desarrollo de esas zonas grises, ¿no? Textualmente, ¿no? En la textualización misma no solamente de los cuerpos, sino de la escritura, como bien dices, ¿no? Entonces, para mí es inobjetable y bueno, me has hecho recordar que hace mucho tiempo esa era mi posición. El tema del revés del marfil, su primer texto, no, el conjunto del libro, Sí. es un poco miscelánico y hay una tendencia ensayística, ¿no? Sí. Eso me llama la atención porque no es la norma en los textos que escriben los profesores, los libros sobre todo, ¿no? Y un poco como hay un privilegio del artículo académico también, por una razón casi de insertarse en cierto mercado, ¿no? Pero yo pensaba en la forma del ensayo, ¿no? A nosotros se nos exige, en la formación se exige bastante trabajar con el ensayo, y sin embargo, yo siento que no se realiza una lectura, por ejemplo, de la tradición ensayística peruana en nuestra formación. Yo recuerdo que ahí usted mencionaba la generación de 50, los ensayos Ribeiro, de Loaiza, de Salazar Bondi. Ese también es un tema pendiente en la formación, me parece. Sí, sí. Quería, antes de ir a la pregunta, y creo que tiene que ver el título, ¿no? Cuando yo le puse al revés del marfil, era justamente para atender aquello con la polisemia de revés, ¿no? Con aquello que está debajo, digamos, del marfil asociado a lo estético, a lo simbólico, ¿no? Al prestigio, y más bien ver el reverso de eso, ¿no? Pero a la vez era también la derrota, ¿no? Jugaba con el doble sentido, ¿no? Y por eso se llamaba así, El revés del marfil. Es un libro misceláneo, sí, era un libro donde junté muchos artículos. Lo que pasa es que necesitaba un poco de dinero y había un concurso de ensayos, entonces, claro, junté todo y tuve la suerte de ganarlo, ¿no? Pero no era un libro orgánico, digamos, ¿no? Como sí es La máscara de la representación o Los gallinazos, ¿no? Y en el punto específico del ensayo, yo por lo menos soy alguien que aspira a la escritura ensayística, ¿no? No creo que haya todavía podido escribir un ensayo como lo imagino, pero espero que pasada un poco la tempestad en la que uno vive siempre pueda hacerlo. Y aprecio además el ensayo. Entonces sí creo que no somos capaces de exigir a nuestros alumnos que exploren esas habilidades y estamos un poco encorsetados en el artículo académico con su lenguaje riguroso, formal, directo, ¿no? Que no debe ser polisémico, justamente no se permitiría pues ese juego de revés, ¿no? Que haya ambigüedad, ¿no es cierto? Y más bien estamos perdiendo la riqueza de una tradición ensayística que comienza mucho antes, donde está por supuesto no solo Mariátegui, Zulen, el propio Ribagüero en algunos momentos, por lo menos, y luego, bueno, claro, Lima la Horrible, ¿no? Salazar Bondi, que me parece un texto magnífico que todo estudiante debería leer, conocer, ¿no? Pero es cierto que es una tradición que no ha tenido demasiado desarrollo, pero además no ha tenido demasiada visibilidad, no hay un buen curso, no ha sido inventada, la literatura se construye, ¿no? O sea, alguien debería hacer una buena historia del ensayo en el Perú y estoy seguro que tendríamos más de una sorpresa, ¿no? Y quizá estos afanes también de trabajar, por ejemplo, hace un momento cuando Mateo hacía hincapié en que el ensayo no es un tema que se estudia en la escuela, también quizá tenga que ver con el modelo, ¿no? Por ejemplo, yo a lo largo de mi formación observé que había una suerte de predominancia del indigenismo. Sin embargo, el concepto a veces parece ser un poco, no por no decir gaseoso, pero sí se aplica a rajatabla, ¿no? Por ejemplo, pienso en Ventura García Calderón. Ventura García Calderón, La venganza del cóndor, solamente por esa obra es indigenista, si antes tiene Desnuda y dolorosa realidad, que es una compilación de cuentos donde hay tintes claramente modernistas y decadentistas. Incluso no está ambientado, hay varios cuentos no están ambientados acá en Lima, sino en el extranjero. Entonces, solamente porque se le puso la etiqueta de indigenista a Ventura, automáticamente se le redujo a un libro de cuentos. Y también lo mismo sucedió con Manuel Beingolea. Se omite a este autor, pese a que estos autores, Ventura García Calderón, pienso en Ventura García Calderón, en Clemente Palma y en Manuel Beingolea. Por ejemplo, ellos ponen en entredicho la configuración de la ciudad y de la mirada burguesa, porque ellos se concentran más bien en el reverso, en este otro sujeto que no se adscribe a la modernidad,
pero tampoco es un sujeto que esté anclado en el pasado, ¿no? Es un sujeto que está a medio camino, y es por eso que tiene conflictos interiores, tiene conflictos en el hecho de que hay relaciones, no se relaciona con la modernidad de una manera armónica, no tiene un fin moral, sus fines más bien muchas veces son perversos. Me pareció curioso porque Aventura acá se le etiqueta como eso, ¿no? Como indigenista, y yo siento que hay un vacío por eso, y también a veces el concepto indigenista, el debate que hay incluso ave sin nido, ¿es indigenista o es indianista? Entonces, esos debates, por ejemplo, a veces parece que no se consideran en la escuela, simplemente se asume que tales autores son indianistas porque existe una visión del indio exotizante, una mirada romántica, claro, que exotiza, pero es indigenista porque ya se le inserta con el problema y luego se presume incluso de que ahora hay un indio, ¿no? Entonces, esa configuración es a veces muy un interesante poco... lo que dices, te corto porque si no se me van a ir las ideas. La luz además ya nos empieza a agobiar. Nuestra escuela está un poco atrapada pues en este ayu indigenista, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque muchos profesores, y tiene que ver con el programa de Mariátegui, ¿no? O sea, para Mariátegui la literatura nacional pues es una literatura indígena, ¿no? Entonces, claro, hay algo de esa herencia, pero además hay las especializaciones típicas y los profesores van, digamos, desarrollando sus investigaciones en cierto campo. Pero sí, yo creo que ahora que lo dices, y lo has explicado muy bien, en la mayoría de nuestra comunidad hay un peso muy fuerte de lo indígena, que no quiere, y además es una mirada de lo andino que a veces no atiende a los cambios modernos de lo andino, ¿no? Porque lo andino está allá en la ciudad, Lima es la ciudad más andina, o es una ciudad andinizada profundamente, ¿no? Es la ciudad quechohablante más grande del mundo, en fin. O sea, hay una serie de dinámicas de lo andino que son muy interesantes y que se conectan con las culturas populares, con los espacios criollos ahora de una manera mucho más dinámica y que no son atendidas, digamos, por la mirada indigenista típica que más bien está buscando ese ayu idealizado, ¿no? Casi hechizado, ¿no? En el que funcionan las cosas bajo el paradigma de la literatura oral, ¿no? Ese es un modelo que tiene mucho peso en nuestra escuela y creo que tiene algunos logros, pero quizá hay un sobredimensionamiento y hay una mala lectura de otras tradiciones, como las que tú estás mencionando, que quedan encasillados desde esa única plataforma para leer, ¿no? Yo por lo menos creo que no estoy en ese ayu, me gusta visitarlo de vez en cuando, pero no es ese mi foco de interés, ¿no? Parece que la escuela se ha proyectado seguir cierto corte historiográfico escolar, en ese sentido, ¿no? O sea, sí. No quiere entrar a la casa, pero no quiere mover los muebles. En todo caso, casi de manera temporal vemos el autor, los autores, algunas obras, y vemos, entramos, salimos. La escuela puede tener esas limitaciones también, ¿no? De que no querer mover lo que ya está instalado y transmitir, en este caso a los alumnos, lo que quiero que se quede ahí. Hay una rutinarización, digamos, del trabajo académico, ¿no? Que siempre nos amenaza, ¿no? Y que algunos parece no pueden evitar. Entonces, claro, son lecturas anquilosadas que se proyectan y se mantienen y que además entienden que la ventaja comparativa de nuestra escuela estaría en el desarrollo de esas... La única ventaja comparativa estaría en el desarrollo o en el estudio de esas literaturas indígenas, ¿no? Yo personalmente pienso que eso no es una estrategia correcta, ¿no? Que hay otras maneras de enfrentar los fenómenos y que debemos atender a la cultura andina en sus procesos y cambios. Por ejemplo, mi interés por la cultura chicha creo que es una manera de entrar al mundo andino actual, contemporáneo, ¿no? El cine podría ser otro, muchísimo, ¿no es cierto? Que no se toca para nada. El rap andino, ¿no? Ese tipo de cosas que están allí, que nos están diciendo que hay cambios muy importantes y que no escuchamos, ¿no? Que no atendemos justamente por nuestra formación, ¿no? En el número 3-4, donde sale el artículo sobre Mariátegui de Ajos y Zafiros, hay una entrevista que usted le hace a Mirko Lauer acerca de la crítica literaria. Y ahí Lauer hace una radiografía del estado de la crítica en ese momento, ¿no? Yo tengo acá una cita que dice lo siguiente. Primero, la crítica literaria se ha vuelto una actividad esencialmente vicaria, pues como casi no se edita literatura en el Perú, un porcentaje mayor de las reseñas y artículos tienen que ver con libros editados en el extranjero, de venta en el Perú,
y con la capacidad de promoción y marketing de las editoriales españolas. Fin de cita. Eso es lo que dice Lauer en el 2002. Mi pregunta tiene dos aristas. La primera es si le parece que esta situación se mantiene todavía. Y la segunda pregunta tiene que ver con la relación de la crítica literaria, y evidentemente la respuesta va a variar de la concepción que se tenga de crítica, la relación de la crítica literaria con la formación académica en la literatura. Por ejemplo, ¿es una función de la Escuela de Literatura producir críticos literarios o no? Hay varias aristas ahí, ¿no? La primera, por la cita de Lauer, ¿no? Yo creo que ha cambiado muchísimo el contexto y la producción de libros nacionales se ha multiplicado, quizás ese es el cambio más evidente, ¿no es cierto? La aparición de editoriales autogestionarias, ¿no? Pequeñas, y la multiplicación de la publicación. Cuando yo era joven, digamos, publicar un libro era así como algo imposible, ¿no? Me acuerdo muchos amigos poetas que incluso tenían que estafar a sus familias para conseguir publicar una plaqueta, ¿no? Porque todo era muy caro. En cambio ahora, como todo es muy barato porque los costos tecnológicos se han reducido, pues cualquiera publica un libro, ¿no? Incluso algunos antes creen que es una obligación publicar un libro antes de llegar a quinto ciclo, ¿no? Yo cuando llego a mi salón de sexto ciclo tengo miedo porque ya todos tienen muchos libros publicados, ¿no? Tengo una gran experiencia como autores, ¿no? Pero claro, no sé, eso no significa necesariamente que haya que haya mejorado, digamos, la calidad de producción o que haya realmente una conciencia de un proyecto autoral o de una obra, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que ya ahora la cosa es muy distinta. Hay muchísima producción, pero en lo que sí tiene, digamos, de alguna manera se ha mantenido es que los espacios de la crítica literaria se han ido reduciendo. Él está pensando en la prensa, está hablando no de la crítica literaria académica, sino de la crítica literaria de las reseñas en periódicos y revistas, ¿no? Y ahora yo creo que se ha reducido, aunque por otro lado han aparecido los circuitos de internet virtuales que facilitan, digamos, una valoración y juicio. Sobre lo segundo, ¿qué es lo que debe producir una escuela de literatura? La verdad es que no me queda claro a mí tampoco, ¿no? Debe producir críticos literarios, no creo que sea esa la única posibilidad para el estudiante. Lamentablemente la orientación un poco de la malla curricular va hacia la formación de estudiosos de la literatura, algunos, pero no sé, es decir, hay como distintas tensiones también al interior, ¿no? Hablar de la escuela puede ser un poco abusivo, ¿no? Es creo bastante heterogénea. Y producir escritores tampoco, aunque ha habido algunos que han salido de acá, aunque quizá no a pesar de haber estudiado acá, quizá, no lo sé. Historiadores de la literatura, académicos, todos los que salen de literatura están condenados a enseñar en academias, en universidades de mayor o menor prestigio. Ahora es muy fácil entrar pues a la UPC, a la San Ignacio, porque hay tal demanda que es imposible casi que no caigan ahí, pero les digo, hace 25 años era imposible, o sea, pensar en un trabajo, o sea, tú estudias literatura y ya me condené a la pobreza extrema, ¿no? Y eran pocos los que realmente podían conectarse con el mercado y conseguir una posición. Muchos amigos de generación, y yo tuve una generación, creo, bastante notable, ¿no? Tuvieron que salir del país para conseguir, digamos, articularse con el mercado académico, ¿no? Muchos de ellos, y otros nunca pudieron conectarse a nada, ¿no? Quedaron de profesores de pres innombrables, ¿no? Una última pregunta por mi parte. Estaba pensando bastante en los conceptos que usted emplea cuando analiza, por ejemplo, performatividad, subalternidad. También leí el de subalternidad protésica, ¿no? Pensaba esto porque hace un momento o hace un rato usted habló sobre Aníbal Quijano. Y precisamente Aníbal Quijano, Edgar Lander, Santiago Castro Gómez y Walter Miñolo critican mucho el hecho de que se utilicen estos conceptos en el sentido de que ellos plantean esto no viene de la agenda latinoamericana, sino es propio de la agenda norteamericana. Entonces ahí ellos ya hablan, si antes estábamos subordinados a España o Europa y hablábamos de una colonialidad del poder, ahora podemos hablar de una colonialidad del saber, que consiste en simplemente usar estos conceptos y aplicarlos. Y precisamente usted propone otros, ¿no? Para tratar de salvar este gesto, ¿no? Caer en esto.
Sí, sí, sí. Yo creo que parte del trabajo de quienes hemos elegido la crítica académica está no solamente en la aplicación de teorías o de categorías, ¿no? Sino en tratar de formular tus propias categorías a partir de una muestra representativa de texto, porque tampoco se trata de formular categorías sin ton ni son, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en mi obra, mi conjunto de libros, hay algunas categorías que he ido acuñando a partir de una necesidad para explicar y comprender mejor fenómenos, ¿no? Sujeto esclavista, república de papel, biotecnologías, esto de la subjetividad protésica, que fue una cosa que me interesó en un momento, que tenía que ver con este tema que la verdad es uno de mis ejes centrales, que es el tema del cuerpo, ¿no? Es decir, cómo la distancia entre lo que es corporal y lo que es tecnológico se va disolviendo, ¿no? Con el tiempo, y cómo estamos constantemente anclados en prótesis que se adhieren y que terminan experimentando por nosotros. Pero bueno, ese es un tema quizá lateral, ¿no? Sobre lo que tú decías sobre la colonialidad del saber, vivimos ahora en un espacio global en el cual el conocimiento es múltiple y agobiante, ¿no? O sea, en LASA, por ejemplo, la sección del siglo XIX tiene 100 académicos, ¿no? O sea, hay 100 personas del siglo XIX latinoamericano, hay 100 personas que trabajan en mi campo, digamos, ¿no? Con los cuales yo estoy en trabajo conjunto, pero también en competencia, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es la escala en la que se mueve el conocimiento, porque se ha multiplicado el número de académicos profesionales en cualquier campo. El siglo XIX no es precisamente el rubí de la corona, ¿no? Y sin embargo tiene 100 personas en el mundo que se dedican a fondo a esto, ¿no? Imagínate tú los otros campos, las otras áreas. Entonces, ya pensar de que los centros de producción construyen las categorías y el norte las aplica, creo que no funciona. En general, yo, a pesar de que en las máscaras de la representación es un libro un poco quijaniano, digamos, después me he desmarcado bastante e incluso he tenido algunas discusiones con la idea de América Latina, el libro de Walter Miñolo en Claxon, ¿no? Que él después replicó en una reseña, ¿no? Lo que me hizo popular por 15 días, ¿no? Porque claro, es un pequeño debate con él, ¿no? Entonces, creo que ese proyecto de la decolonialidad es un proyecto que no termina, por lo menos a mí, de convencerme. Me interesan más explicaciones menos comprensivas, menos amplias, y que se anclen más en fenómenos y problemas y sujetos localizados, ¿no? Con un espacio específico cultural y simbólico. A continuación, y como parte final, vamos a realizar una dinámica que va a consistir en que nosotros vamos a mencionar un nombre de un autor y usted va a señalar una palabra más representativa, a su parecer, de dicho escritor. Yo comenzaré diciendo Garcilaso. Donaire. Guamampoma. Imprescindible. González Prada. Acusador. Clorinda Mato. Valiente. José Carlos Mariátegui. Creativo. César Vallejo. Texturas. Gamaliel Churata. Universo desconocido. José María Arguedas. Andino. Blanca Varela. Cuerpo. Mario Vargas Llosa. Hola. Para terminar esta entrevista, le pido a usted, por favor, que pueda dar algunas palabras sobre cómo se ha sentido durante esta conversación. Bueno, me he sentido muy relajado, muy entre amigos más que entre caníbales, pero bueno, algunas preguntas han tenido más filo que otras. En general creo que han sido buenas preguntas y agradezco que se hayan tomado la molestia de revisar algunos textos míos. Y la verdad que creo que es una experiencia novedosa. A mí me han entrevistado muchas veces, pero en otras circunstancias.